Bueno, el día de hoy les traemos un video de amplificadores operacionales. Les vamos a explicar en qué consiste este elemento electrónico y su utilidad en la industria. Aquí con mi compañero Alejandro García, Seba Rojas y yo, Santiago Torres. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es un amplificador operacional? Eh, un amplificador operacional se puede entender como un cuadripolo. Un cuadripolo básicamente tenemos una entrada, una señal de entrada que va a ser amplificada con una ganancia A, como se ve aquí, y nos va a generar una señal de salida pues mucho más grande que la señal original. Entonces, pero sin embargo, una nota, un amplificador es un cuadripolo, pero no necesariamente un cuadripolo es un amplificador. Por tanto, eh, ahora sí vamos a ver cómo se convierte nuestro cuadripolo en este triangulito que viene siendo nuestro ampli. Eh, generalmente, se dibuja esto? El amplificador va a tener cuatro patas, cuatro señales de entrada. Entonces va a tener pues su señal de entrada, su señal de salida y va a tener dos terminales como una alimentación. Esta alimentación lo que hace, su función es polarizarlo para que funcione correctamente. Entonces esta polarización generalmente se hace con un voltaje DC y pues en los amplificadores comerciales usualmente es de más 12 y menos 12 voltios DC. Para que se vea mucho más didáctico, podemos ver que nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida va a estar conectado, se va a medir respecto de tierra y de, nuestro voltaje de entrada va a estar conectado a puede ser dos señales o una señal o dos señales. Para que se vea, se aprecie un poquito más de forma más didáctica, nuestra señal de entrada B1 y B2 va a estar también medida respecto a tierra. Nuestras señales de polarización más 12 y menos 12 voltios también se van a estar evaluadas respecto de tierra y nuestra voltaje de entrada en este caso pues va a ser simplemente la resta de las dos señales. Así, voltaje de entrada va a ser B1 menos B2. Entonces, ahora sí vamos a ver de dónde saca, digamos, la ganancia el ampli. Cuando nosotros utilizamos un amplificador operacional, nosotros lo que queremos es tener un voltaje de salida muy grande. ¿Qué pasa? Este voltaje de salida no puede ser infinito. Ahí viene algo que lo regula que se llaman las condiciones de ganancia infinita. Cuando nosotros tenemos un amplificador operacional, claramente tenemos un voltaje que ingresa y un voltaje que sale. El factor de ganancia tiende a ser infinito en nuestro amplificador operacional. Si nosotros tenemos una ganancia infinita, nosotros para que el voltaje de salida nos dé un número real, si la ganancia tiende a ser infinita, nosotros debemos multiplicarlo por un número que tienda a cero. O sea, nosotros decimos que el voltaje de entrada es igual a cero. Cuando nosotros tenemos un voltaje, comúnmente tenemos una resistencia y por ende una corriente. A esta corriente la vamos a llamar corriente de entrada. El amplificador operacional, debido a todos sus circuitos internos, posee una impedancia, la cual es una impedancia real, es un valor estándar. Si el voltaje de entrada tiende a cero y lo multiplicamos, y esto es igual a la multiplicación de un valor real, el valor de la corriente debe ser igual a cero para que esta operación no entre en números imaginarios. Entonces, por ende, nuestra corriente de entrada es igual a cero. Ahora vamos a nuestro caso, que es el amplificador sumador. El amplificador sumador, como su nombre lo indica, necesariamente necesitamos varias entradas de voltaje. En este caso, pueden ser 3. Y una resistencia que va conectada de la salida a la pata negativa del amplificador, que es la retroalimentación del circuito. El amplificador sumador, como lo podemos ver, cada voltaje genera una corriente, las cuales se van a unir en un solo nodo. Como las condiciones del amplificador son que la corriente de entrada es cero, por lo cual tenemos que en la pata
positiva está conectada a tierra, por lo cual en BA tenemos 0. Aplicando las leyes de Kirchhoff, tenemos que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 es la corriente IF, que es la corriente de retroalimentación. Convirtiendo esto en voltajes y resistencias, tenemos que el voltaje 1 sobre su resistencia más el voltaje 2 sobre su resistencia más el voltaje 3 sobre su resistencia es igual al voltaje en A menos el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación. Como tenemos que el voltaje en A es igual a 0, ya que está conectado a tierra, y despejando, tenemos que nuestro voltaje de salida es igual a la suma de las corrientes multiplicado por el factor negativo. Bueno, vamos a continuar con algunas de las características del amplificador sumador. Como vimos anteriormente, podemos observar la ecuación característica pues, de este arreglo. Pero bueno, si todas las resistencias son las mismas, si R1 es igual a R2, a RF, pues nuestra ecuación se va a simplificar más. Entonces vamos a tener esta expresión de aquí, que el voltaje de salida va a ser igual a la suma de los voltajes de entrada, en negativo. Ahora, si después queremos pasar esta señal a positivo, pues podemos utilizar un arreglo de un amplificador inversor. Digamos, aquí podemos tener un ejemplo. Si tenemos 10 voltios, 1 voltio menos 3 voltios en las entradas, siendo las resistencias las mismas, pues simplemente vamos a hacer una suma de todas. Y nos va a quedar el resultado negativo, menos 8 voltios. Ahora, también podemos verlo como una suma de las formas de onda de las entradas. Entonces, si tenemos nuestro amplificador y en la primera entrada le metemos una onda diente de sierra, en la segunda una senoidal y en la tercera unos 4 voltios DC, entonces el resultado va a ser que lo vamos a poder graficar. Va a ser menos 4 voltios, ¿verdad? Va a actuar como un offset. Se va a correr la señal menos 4 voltios y la señal diente de sierra se va a sumar con la señal sinusoidal, de forma en que estas señales se van a sumar punto por punto. Se va a evaluar cada función y se va a ir evaluando cada punto, y esta va a ser nuestra salida total del amplificador. ¿Esto para qué nos sirve? Pues tiene muchas aplicaciones. Digamos, si hacemos una resistencia variable, las resistencias de entrada van a ser variables, es decir, le vamos a hacer un potenciómetro. Básicamente podemos controlar el volumen o el porcentaje de importancia de cada señal. Entonces, digamos, esto nos puede servir en ejemplo si a la primera señal le conectamos una guitarra, un micrófono, una batería. Esto va a resultar como si fuera una tabla o una mesa de mezclas. Y siendo cada cursor, digamos, la variación de las resistencias como tal. Entonces, podemos controlar el volumen de la guitarra, el volumen de la voz o el volumen de la batería. Básicamente así es como funciona una mesa de DJ. Entonces vamos a tener a Steve Aoki dándola toda en el Ultra Music Fest.